se están produciendo los residuos derivados del equipo de protección personal que utilizamos tanto las personas que están enfermas como las que no, que serían cubrebocas, sobre todo algunos guantes, pero además de eso va a haber residuos que se generan debido a la modificación en nuestras actividades cotidianas. Se generan, por ejemplo, residuos desechables de las entregas de alimentos a domicilio, de las compras en línea, y entonces sí tenemos una composición ligeramente distinta a la normal. En la parte médica se están generando los guantes que son de látex, también las fibras con que se hacen muchos cubrebocas son fibras sintéticas, que podríamos calificar como plásticos textiles, y además pues todo lo que tiene que ver con el envase y embalaje de las cosas. Vamos a tener recipientes de polipropileno, cajas o recipientes de unicel y bolsas de polietileno en donde se entregan también las cosas. Los plásticos que se están generando pues son plásticos que en su gran mayoría son reciclables. Sin embargo, para que esto ocurra pues tendría que haber un proceso de acopio, que en estas condiciones tendría que hacerse con mucho cuidado para no propagar el virus, y por lo tanto pues la mayoría van a parar a los sitios de disposición, a los tiraderos o a los rellenos sanitarios, y ahí pues van a permanecer por largos periodos. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí sabemos que no se van a degradar rápidamente. Estos residuos serían peligrosos y entrarían en esta regulación, la norma 087, solo si han estado en contacto con algún paciente enfermo. El problema en esta situación pues es que no tenemos certeza, dado que puede haber personas que tardan algunos días en mostrar síntomas, o también puede haber personas contagiadas asintomáticas. Es muy difícil saber de antemano si los residuos están o no contaminados. Ante esto, la recomendación que ha dado Semarnat es la de separarlos del resto de los residuos y entregarlos a un sistema distinto de recolección. Sin embargo, en la práctica, este sistema paralelo de recolección no existe. Existe para los hospitales, pero no existe para la ciudadanía. En nuestras casas, en general, en todo el país, sigue pasando el mismo sistema de recolección, el camión de la basura o la persona que va en un carrito recogiendo los residuos. Y entonces al final es este sistema el que se lleva los residuos que pudieran o no estar infectados con el virus. Los residuos sí implican un riesgo, como cualquier superficie de contacto, pueden servir como portadores del virus, pero esto se puede mitigar con un manejo adecuado. Y al menos a mí no me tocó ver ni campañas en televisión, ni en radio, ni en la vía pública que hablaran sobre el tema. Me parece que al hacerlo, no solo se aumenta el riesgo en la población, sino también para las personas que trabajan en el manejo de los residuos. Lo que se sabe, porque también son temas que están en investigación en este momento, es que este virus que propaga el coronavirus puede sobrevivir en superficies. ¿Cuánto va a vivir exactamente? Depende de muchas cosas, del clima, de la humedad, incluso de la iluminación. Sin embargo, hay distintos estudios que indican que en los plásticos y los metales puede sobrevivir hasta 3 días. Por lo tanto, si una persona que tiene el virus manipula sus residuos, estos podrían convertirse en una superficie donde el virus se deposita. Y no estamos hablando únicamente de los cubrebocas, sino de cualquier cosa que la persona pueda tocar, que haya respirado, que haya estornudado, que haya hablado cerca de ahí y que con eso haya dispersado aerosoles. Entonces, si estos residuos se entregan así directo al recolector, pues el recolector podría entrar en contacto con las superficies contaminadas. Y además, este mismo recolector
pues quizá va a estar en contacto con el bote de basura de otra familia y de otra familia y de otra familia. Entonces el riesgo no es solo para ellos, podrían actuar también como vectores propagando la enfermedad. Los riesgos ambientales serían los mismos que tenemos en general con el manejo de residuos. Es decir, el problema de la acumulación, el problema del mal manejo que hace que en ocasiones estos residuos no entren a nuestros sistemas de gestión, recolección, etcétera. Y con esto, pues, se generan un montón de problemáticas, desde bloqueos de drenajes, contaminación visual, daños a las distintas especies y desequilibrio en los ecosistemas. Cuando nosotros tiramos algún residuo, sobre todo un residuo que no sea orgánico, como podría ser un plástico o algún otro material, hay muchos que tienen estas características, y este llega al ambiente, va a afectar de distinta manera a diferentes especies. Por ejemplo, los plásticos que se encuentran en las playas, si es una presencia muy abundante, van a afectar la temperatura de la arena. En general van a provocar que ésta esté más caliente de lo que estaría si los plásticos no estuvieran presentes. Si en una playa que tiene una muy alta presencia de plásticos llegan a desovar tortugas, durante el periodo de formación de las tortugas dentro de los huevos, el género puede estar influido por la temperatura. Y entonces podríamos tener un proceso de feminización, que proporcionalmente tengamos más hembras que machos. Y esto puede afectar pues toda la evolución de la especie. Puede hacer que a la larga tengamos menores tasas de reproducción. Y cuando una especie es modificada, todo el resto se ve alterado, porque las especies tienen un lugar en esta gran cadena. El gobierno hace licitaciones para tratar sus propios residuos, pero además el sector privado pues puede contratar por distintos mecanismos a alguna de las empresas que cuenten con los permisos establecidos. Muchas veces las empresas prestan solo una parte de los servicios, por ejemplo, solo el transporte, mientras que algunas más grandes pueden prestar servicio de transporte, de almacenamiento y quizá de tratamiento. Y en muchas ocasiones los gobiernos, empresas o quien sea que tenga que pagar por el servicio, pues prefiere, si le es posible, contratar a alguien que resuelva de una vez todo el problema. Vamos a tener muchas más empresas transportistas que empresas que puedan dar tratamiento. Sí hay un manejo clandestino. El servicio de recolección y tratamiento de residuos peligrosos tiene un costo. Y entonces va a haber personas que traten de evadir esos costos. Y esto puede darse a dos niveles. Puede darse desde que el mismo generador organiza este sistema para deshacerse de manera clandestina de los residuos, hasta que contrate una empresa que le diga que sí les va a dar un buen manejo y en realidad vaya y los tire a algún sitio clandestino. Lamentablemente es una situación bastante general en el país. El problema es muy grave y muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos, pues, no sé, 2,000 sitios de disposición o algo así. Y no hay, las autoridades federales o locales, pues no tienen generalmente ni la capacidad, ni el personal, ni los recursos para dar una vigilancia adecuada. Si estos sitios funcionaran adecuadamente, pues sería más fácil, pero la mayoría o muchos todavía son tiraderos de basura. Que bueno, un tiradero es cualquier lugar donde depositamos la basura o los residuos. Y quedan ahí y generan distintos impactos ambientales. Pueden generar emisiones al aire, contaminar. Puede escurrir el líquido que está presente en los residuos y contaminar el suelo y el agua subterránea. Además puede ser un lugar donde vivan ratas, perros
que sirvan como vectores de patógenos, y la misma degradación de los residuos va a generar gases, y estos gases podrían dar origen a explosiones o a distintas situaciones. Creo que ahorita pues lo que va a ocurrir es que vamos a ir manejándolo cada quien como pueda, que es lo que ha pasado. Sin embargo, pues lo importante sería lo que podamos aprender de esto. Necesitamos generar sistemas que permitan articular soluciones de forma rápida, que permitan hacer que la información fluya hacia todas las autoridades y hacia la ciudadanía, y que les brinden elementos para hacerlo. Pero esto nos deja ver que sí hubo un desfase en la respuesta gubernamental. Y entiendo que el gobierno se ha de haber visto rebasado, ¿no? Efectivamente hay tantos temas por atender que es muy difícil priorizar esta parte. Sin embargo, el tema del manejo de los residuos es uno de los elementos en la preservación de la salud pública. Eso es algo que también ha quedado claro no solo en México. Es una actividad esencial. Eso no se puede parar. Porque el día que dejamos de recoger los residuos, los problemas de salud de la población se agravan. Por lo tanto, creo que va a ser muy importante diseñar protocolos que nos permitan responder de forma más rápida y más eficaz a este tipo de situaciones.